Eh, Empezamos tema 2 y como suele ser habitual, el primer bloque que tratamos cuando empezamos una unidad de lengua nueva, pues es esa sección de tipología textual, ¿no? En esta segunda unidad, al igual que ocurrió en la primera, todavía, digamos, estamos con cierto contenido de introducción. Es decir, no estamos todavía tratando, no vamos a tratar todavía eh, un tipo de texto concreto. Si en el tema uno lo que veíamos era de la comunicación, que es emisor, receptor, etcétera, es decir, eh, a la hora de analizar una situación comunicativa, qué elementos formaban parte de ella. En el caso de la unidad 2 y también como parte, ¿no? de las características o de los elementos que componen un texto, vamos a hablar, como dice ahí, de las funciones del lenguaje. Vamos a ver qué quiere decir esto, pulsamos como siempre ahí. Y como ya es habitual, bueno, pues primero vemos la teoría y luego comentamos si hay algún tipo de contenido extra como siempre digo, para la teoría, para descargar la teoría si queréis o imprimirla como queráis, hacerlo siempre desde el menú este de botones de la aula virtual que está al principio, donde pone teoría en PDF y ahí lo tenéis, como digo, todo ordenado. Bueno, cuando hablamos de las funciones del lenguaje, que bueno, más o menos ya por el título, pues se puede deducir un poco de qué es lo que vamos a hablar. Nos estamos refiriendo al hecho de que cuando escribimos un texto, cuando establecemos una conversación, lo hacemos con un propósito, es decir, con un objetivo claro. Puede ser, pues, para llamarle la atención a alguien, para comunicarle a alguien una información importante, para pedirle que haga algo, para persuadirle de que no haga algo, etcétera, etcétera. Es decir, siempre el uso de la lengua, el uso del lenguaje, siempre va a tener un propósito. Siempre hay una intención a la hora de decir o de emitir un mensaje. Suele ocurrir que no hay una única función, es decir, no hay una única intención cuando nosotros eh, comentamos o creamos un texto o emitimos, participamos en una conversación y demás. Es decir, normalmente en esos, entre comillas, de forma coloquial, trozos de lengua que utilizamos, no hay una única función, ¿vale? Por ejemplo, yo ahora mismo, pues cuando con este texto que estoy creando oralmente, la función principal pues es transmitiros una información. Pero a la vez también pues explico, aclaro, de repente si alguno hace una pregunta, responde esa pregunta. Es decir, en cualquier texto siempre va a haber una función principal, es decir, el objetivo como primero, ¿no? En cierta forma, primordial, pero junto con ese objetivo importante primero, también nos vamos a encontrar con otros secundarios que participan también de ese texto o de esa comunicación. Bueno, realmente de lo que vamos a hablar, por tanto, son de qué categorías, qué funciones, qué objetivos tenemos a la hora de hablar del propósito con el que utilizamos el lenguaje. Y concretamente son 6 las que tenéis aquí, ¿vale? La teoría de esta primera sección del tema 2 de lengua, pues es justo lo que tenéis ahí. Eso es lo que te podéis también encontrar en teoría en PDF. Tendríamos la referencial o representativa, la función apelativa, la fática o de contacto, metalingüística, poética y expresiva. Es decir, que cuando, insisto, estamos creando un texto, emitimos eh, o- pues eso, ¿no? Utilizamos el lenguaje, escribimos, participamos en una conversación, etcétera, etcétera. Una de estas 6 funciones va a ser la primordial o la predominante, pero pueden también concurrir, es decir, también posiblemente aparezcan algunas de las otras que tenemos. ¿Vale? Bueno, cada una de esas funciones, es decir, cada uno de esos propósitos con los que nosotros utilizamos el lenguaje, se va a relacionar de alguna manera, va a tener que ver de alguna manera con algunos de los elementos que componen las situaciones de comunicación que veamos, el emisor, receptor, el código, el canal, el mensaje, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir, y lo importante ahora hoy no es volver otra vez a los elementos de la comunicación, sino ver las funciones, es decir, ver cuáles son esos propósitos, esos objetivos para los que utilizamos el lenguaje. ¿Cuál es el efecto que queremos provocar? Básicamente esa sería la idea de la función, ¿no? De cuál es la conclusión, el efecto a donde queremos llegar. Bueno, empezamos por la función referencial representativa, no porque esté en medio, sino porque
desde mi punto de vista, es quizás la más común en cuanto al uso, a la cantidad de veces a la cantidad de veces que se utiliza y también un poco al propósito. La función representativa, bueno, ahí nos dice como definición. El proceso comunicativo se centra en el referente del mensaje. Esta referencia puede ser real o abstracta, sin tener que ser real. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de una función referencial o representativa, cuando utilizamos el lenguaje con esta función, básicamente lo que estamos hablando es para hablar de algo, informar sobre un algo, un referente, puede ser sobre un objeto, puede ser sobre una persona, sobre un lugar. Es decir, nos referimos, mencionamos, damos información acerca de algo que hay en la realidad o bien algo que es inventado. Y ese algo que hay en la realidad puede ser, digamos, tangible, es decir, puede ser percibido por los sentidos, o podemos estar mencionando o refiriéndonos a una emoción, un sentimiento, es decir, a algo más abstracto. En cualquier caso, la función referencial o representativa, insisto, es aquella que utilizamos para hablar o informar de algo. Ese algo, persona, cosa, una localización, un lugar, etcétera, etcétera, puede ser tangible, se puede percibir por los sentidos, puede ser abstracto, puede ser algo imaginado, ¿vale? Por eso, por eso se menciona aquí el mensaje, porque realmente esta función se centra, el aspecto importante lo tiene el mensaje, que es en ese mensaje lo que yo te comunico, donde está esa información que te quiero transmitir, ¿vale? La función referencial o representativa. A continuación, la que tenéis ahí a vuestra derecha, que es la que se llama función apelativa. Esta, como sugiere el texto, bueno, y se ve un poquito lejos, tiene que ver más con el receptor. ¿Por qué? Porque el lenguaje lo utilizamos para, de alguna manera, llamar la atención de esa persona que nos lee o que nos escucha. A través, por ejemplo, de una frase imperativa, es decir, de dar una orden. O a través, por ejemplo, como diceis, de preguntas. O pidiéndole a alguien que haga algo. Es decir, todo este tipo de discurso, todo este tipo de oraciones en las que de alguna manera se llama la atención, se reclama la atención del emisor, porque se le pregunta algo y espero una respuesta, que le doy una orden y espero que la cumpla, porque le pido que haga algo y espero que lo haga, lo denominaríamos función apelativa, ¿vale? Esto, bueno, por darle un poco más de contexto, nos estaríamos refiriendo a apelar a alguien, ¿no? Que es como, pues eso, llamar la atención, referirnos a. En este caso, pues como queda evidente, es el receptor, ¿no? La función apelativa se centra fundamentalmente en el receptor. Bueno, estoy haciendo el recorrido por estas funciones, siguiendo un poco el orden de las más comunes, ¿no? Y la tercera más común, cuando digo común me refiero a que se utiliza en un lenguaje cotidiano, habitual, sería la llamada función fática o de contacto. Esta función que tiene que ver con el canal, básicamente es a través del lenguaje, de frases, de palabras, de expresiones, comprobar que el canal sigue abierto, que no hay ningún problema y que por lo tanto el mensaje está llegando al receptor. Son este tipo de frases de cuando antes hablábamos por teléfono y decíamos, ¿me escuchas? Es que parece que hay como una interferencia, ¿no? Bueno, pues eso sería, ese ¿me escuchas? Esa frase, su función principal sería esta fática o de contacto, porque a través de ese uso del lenguaje, a través de esa expresión, como digo, estamos comprobando o intentando comprobar si el canal sigue abierto, no tiene ningún problema y por lo tanto el mensaje llega al receptor. El canal, como ya sabéis, será esa vía por la que el mensaje llega desde el emisor al receptor y por lo tanto es fundamental que funcione todo bien. Bueno, entonces esa función referencial, esa función apelativa y esa función fática o de contacto son tres que digamos casi que están muy presentes en la vida cotidiana, en el discurso habitual, en la conversación habitual que llevamos. Y las que nos quedan son un poquito menos usuales, es decir, quizás se relacionan con unos contextos o unas situaciones lingüísticas un poquito más especiales o particulares. Por ejemplo, la llamada función metalingüística, que veis que la relacionan con el código. El código es el sistema que utilizo para comunicarme, en nuestro caso sobre todo la lengua, ¿no? La lengua, el idioma que utilice para escribir o para hablar, para emitir ese mensaje. Pues bien, la función metalingüística, en cierta forma, es lo que yo estoy haciendo ahora.
es utilizar ese código, utilizar la lengua para hablar sobre la lengua. Ahora mismo aquí yo estoy utilizando el castellano para hablar y explicar una teoría sobre cómo funciona el lenguaje castellano. ¿Vale? Eso sería la función metalingüística, cuando utilizamos el código para hablar del propio código, ¿no? Todo lo que veáis que lleva la palabra meta, pues tiene un poco esa idea, es cuando el mensaje habla de sí mismo. Por ejemplo, no sé si alguna vez has oído, ay, pues esta película es como metacine, pues porque es una película donde habla del cine, pero te nos hablan de un rodaje, la historia o algo así. Es decir, ese prefijo que es un prefijo griego, meta, tendría un poco esa idea. Claro, lógicamente la función metalingüística quizás es la más o sea, la que se utiliza en un contexto más restringido de todas las funciones, porque lógicamente pues es en una clase, ¿no? Donde predomina, donde tenemos esa función fundamentalmente. Siguiéndonos este recorrido de las agujas del reloj, tendríamos la función poética. Bueno, la función poética es aquella en la que el lenguaje se utiliza poniendo la atención sobre todo en la forma. Es decir, en qué palabras utilizo, en las expresiones que utilizo para transmitir el mensaje. En su momento lo veremos en qué trucos del lenguaje, lo que llamamos figuras retóricas, comparaciones, metáforas, símbolos, etcétera, aparecen en ese texto. Todo con una idea, y es crear belleza. Es decir, la función poética, cuando utilizamos el lenguaje desde este punto de vista, con esa intención poética, como digo, lo que utiliza el autor, el que lleva a cabo este discurso, es usar esa forma, expresión, palabras, figuras retóricas, recursos estilísticos, etcétera, etcétera, para transmitir belleza, para crear, digamos, una experiencia estética. Como su propio nombre indica, función poética, pues lógicamente es la que se encuentra pues, en la literatura, en poesía, pero también en una novela. Siempre que procedamos a utilizar el lenguaje de una manera artística, estaríamos hablando de función poética. Insisto, porque la importancia, el centro de atención, digamos, está en la forma, en cómo utilizo esos recursos del lenguaje para crear una sensación de belleza, ¿no? Un estímulo estético. Y por último, la función expresiva, que está relacionada en cierta forma con la función poética, es más. Así que a veces vamos a encontrar textos en que la función poética y la función expresiva casi que están a la par y se combinan. Hola, Tamara, ¿qué tal? En la que, como digo, esa función expresiva y esa función poética se combinan. ¿Por qué? Porque la función expresiva es cuando utilizamos el lenguaje para hablar de emociones, sentimientos, efectos, etcétera, etcétera. Es decir, es una función que tiene un componente muy subjetivo, como estáis viendo ahí. Porque, como digo, insisto, pone en valor, expresa, pues, emociones, sentimientos, pensamientos, actitudes. La subjetividad, la personalidad, en cierta forma, del emisor, ¿no? Ahí tenéis estados de ánimo, sentimientos, etcétera, etcétera. Entonces, yo digo, pues, ese uso del lenguaje, ese propósito del lenguaje, utilizarlo para expresar esas emociones, sentimientos, etcétera, no es exclusivo de la literatura. En la conversación habitual también, ¿no? Pues si tenemos un problema o estamos pasando por una mala racha y yo lo comento con un amigo, con un familiar, también ahí en ese discurso la función predominante sería la función expresiva. Pero si, por ejemplo, estamos hablando de un texto literario, pues una poesía, donde el autor expresa el desengaño por un amor que lo ha dejado, digamos, el corazón roto, ¿no? Por la pérdida de un amor, como digo, ahí tendríamos función expresiva y función poética, porque el lenguaje se utilizaría, utilizaremos el lenguaje con unas expresiones, unos recursos estilísticos, etcétera, es decir, la función poética, para expresar, para dar a conocer nuestros sentimientos y nuestras emociones, función expresiva. ¿Vale? O sea, que esto redunda en eso que hemos dicho al principio, de que en los textos puede haber una función predominante, pero normalmente no hay una única función, ¿vale? Sino que junto con esa dominante podemos encontrar. Pues estas son las 6 funciones del lenguaje, es decir, estos son los 6 propósitos fundamentales con los que utilizamos la lengua. La función referencial o representativa,
la apelativa, la de contacto, la metalingüística, la poética y la expresiva. ¿Vale? Ya digo, sí, digo, como una sugerencia a la hora de repasar esto, si lo hacéis en el sentido de las agujas del reloj, las tres primeras son las más habituales, las más presentes en el lenguaje cotidiano, y las tres últimas, como veis, en contextos un poquito más restringidos. ¿Vale? Vamos a ver ejemplos prácticos, es decir, porque claro, la teoría, etcétera, ¿no? Lo que yo te puedo decir, lo que tenéis ahí en ese esquema, eh, pues queda muy bonito, ¿no? Y queda muy y tal. Pero realmente, bueno, perdón, que no había dicho, que lo estoy viendo ahora. Hemos ido relacionando cada función con un elemento de la comunicación. En el caso de la función expresiva, aunque creo que lo he dicho, pero bueno, de pasada, lógicamente es con el emisor. Es decir, es porque es el emisor quien habla de sus sentimientos, ¿no? Al utilizar el lenguaje de esa forma, con esa función, es ese emisor, ese creador de la conversación, del discurso, etcétera, quien habla de pues, sus sentimientos, sus emociones, etcétera. Bueno, hola, digo que vamos a ver ahora una serie de ejemplos, es decir, reales, prácticos, de cada una de estas funciones. Es decir, cómo se expresa en la lengua esto. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo de cada una de esas funciones. Por ejemplo, la representativa o referencial, que hemos dicho que es la habitual, la común, porque es dar una información, referirse a algo que es real o que es abstracto. He encontrado un trabajo, pues ahí estoy dando una información. Como digo, básicamente esa es la función representativa, informar de algo, transmitir un mensaje, una información al que me escucha, al receptor. He encontrado un trabajo. Perfecto. Ahí sería esa función representativa. La función expresiva, aquella que, como digo, transmite un estado de ánimo, sentimiento, una emoción, etcétera. Pues, qué bien, aprobé el examen. Como apoyo, digamos, gráfico de esa idea de que está transmitiendo una emoción, veis que estas dos frases, ¿no? Están enmarcadas entre signos de admiración, ¿vale? Pues a ver, no siempre que utilicemos la función expresiva vamos a tener oraciones con signos de admiración, pero no es raro que cuando expresamos un sentimiento, una emoción, como digo, a la hora de escribirlo, aparezcan esas frases entre admiración. Entonces, lo normal será que sea, como digo, que represente una función expresiva, ¿no? Que tendríamos como una especie de apoyo, insisto, gráfico a la idea de la función, al propósito con el que utilizamos el lenguaje. La apelativa, la que decíamos que era básicamente llamar la atención del emisor, perdón, del receptor, del que nos escucha o lee. Trabaja y no hables tanto, ¿no? Esto, pues en una clase se puede, ¿cuántas veces se habrá dicho esto? Cállate, bueno, yo no era tan sutil, ¿no? Cállate la boca y, y tal. O sea, estamos, como digo, pidiendo a ese receptor que haga algo, en este caso a través de un imperativo. La función fática o de contacto, ¿no? Que esta es quizá la más reducida, entre comillas. ¿Por qué reducida? Porque solo sirve para ver si el canal sigue abierto. Es decir, si, como decía, si esa línea telefónica no hay ningún problema, si te estoy hablando y empieza, no sé, hay como un viento o algo, oye, ¿me escuchas? Solamente para comprobar eso. ¿Me has oído bien? Tengo trabajo. Y ese me has oído bien, lo que está es, como digo, pidiendo, en este caso al receptor, que nos confirme que el canal sigue abierto, que lo ha oído bien, o puede ser también que no, y por lo tanto le repito lo que le estaba diciendo. La función poética, su belleza era como un oasis en calma. Era lo que decíamos, la función propia del lenguaje literario, y aquí la importancia estaba en la forma, en qué expresiones, vocabulario, imágenes o figuras retóricas utilizamos para crear esa sensación de belleza, ese efecto estético, ¿no? Un oasis en calma. Su belleza era como un oasis en calma. Y por último, la metalingüística, cuando el lenguaje habla sobre el propio lenguaje. Por ejemplo, aquí nos dan una definición del verbo trabajar. Bueno, más que una definición, ¿dónde, en qué conjugación se enmarca? Trabajar es un verbo de la primera conjugación. Y estamos utilizando, pues, el español en este caso, el castellano, para hablar de cómo funciona esa propiedad. ¿Vale? En el caso de que esto apareciera en el examen, pues algo así parecido.
te doy tres, cuatro frases, cinco y te digo, bueno, pues de las funciones que hemos visto, ¿cuáles representa cada frase, ¿no? Pues esta, o de repente pues, te pongo un cuadro, ¿no? Y ahí te doy pues cuatro o cinco funciones, o te pongo todas las funciones y entonces, y abajo las frases y digo, oye, une cada frase con su función o algo de ese tipo, ¿vale? Es decir, en el caso de que apareciera, así es como se va a preguntar, pues de una manera muy práctica. Y en el caso de las funciones, a diferencia de en otros contenidos, lo tenemos relativamente fácil. ¿Vale? Aquí tenéis en esos enlaces más ejercicios parecidos a este que, digamos, a estos ejemplos que hemos estado haciendo para que practiquéis, si queréis, ¿vale? Que Eh, porque, bueno, la teoría en sí no tiene tampoco mucho problema. A veces, ¿no? Yo creo que es más el explicarlo que luego el aplicarlo. Es decir, es mucho más fácil aplicarlo, lógicamente, que explicar la teoría, porque a veces parece como si se diera muchas vueltas a lo mismo, ¿no? Como veis, hemos explicado y tal, pero también para cada función hemos dicho lo esencial. Y también un poco así es como yo sugeriría que a la hora que cuando repasarais o estudiarais esto lo hicierais. Ir a lo esencial, ¿vale? Está todo muy bonito, muy bien redactado, etcétera y tal, que no lo he hecho yo, pero mucho de este material no lo he hecho yo, sino que me he venido dado por compañeros especialistas en lengua, pero eso sí, vamos a lo que importa. Así que como yo no te voy a preguntar teoría, tú lo que tienes que decir es, ¿cómo identifico esa función? Pues la función tal, tal. ¿Vale? Bueno. Pues eso sería en cuanto a la tipología textual. Vuelvo un momento a la unidad 2, ¿no? Al índice. Bueno, como ya se han abierto las unidades 2 de inglés y de lengua, desde hoy, día 23, hasta el 10 de noviembre, podéis entregar, ya sabéis, pues, los ejercicios que son voluntarios y demás. Y si solo vais a entregar uno, recordad, tiene que ser el de literatura. ¿Vale? Es decir, porque es el único obligatorio. El resto, pues son, hombre, yo siempre se recomienda porque suman para la evaluación un 15% los voluntarios de lengua y un 20% los de inglés, pero bueno, puedo entender que si tengo tiempo, no tengo tiempo, o simplemente no me da la gana. Perfecto, ¿no? Y luego cuando los corres los pones ahí, pues Sí, sí, efectivamente. De hecho, mañana, sí, porque normalmente, bueno, suelo darme un plazo eh, más o menos de un día o dos. Mañana, lo digo eso porque estaba pensando en los del nivel 2 que ya su fecha límite fue el 20, ¿no? La nuestra empieza esta segunda del tema 2 a partir de ahora. Entonces, lo que se va a hacer es, precisamente en esa sección del banner rosa, aunque a mí no sí. aparezca rosa, antes de los ejercicios que hayáis hecho entregado, pues solucionario, unidad 2 o ejercicios, unidad 2. Y en inglés igual. Solucionario, ejercicios y unit 1. Entonces, ahí hay un archivo PDF, ¿vale? Donde tenéis las respuestas correctas de los ejercicios. Entonces, yo normalmente en una semana o 10 días como mucho, voy revisando los que habéis entregado. Y os pongo un comentario dentro del ejercicio. O sea, sabéis que cuando si habéis hecho el ejercicio, Sí. yo pincho exactamente, y ahí hay un bueno, comentario, no sé qué, bueno, pues ahí suelo yo comentar, deciros algo. Si solo aparece revisa el solucionario del aula virtual, quiere decir que más o menos está bien. O sea, a lo mejor hay un pequeño error, pero no es de mucha importancia. Pero bueno, échale un vistazo y compara. Si, aparte de esa oración, de ese leitmotiv tal, yo te comento algo más. Fíjate especialmente en el ejercicio 2, tiene muchos errores. O aquí te has equivocado mucho en las tildes, míralo. Y quiere decir que uno del ejercicio o una parte de lo que hayas hecho, pues hay un error que se repite mucho o varios errores que se repiten mucho y llamo la atención y ahí sí te lo especifico. Vale. Pero si aparece lo de revisa el solucionario de la virtual, pues ya queda en vosotros echarle un vistazo y compararlo y demás. Vale, pues antes de pasar a la segunda parte de lengua, pues podemos comentar precisamente que esta primera tarea, la que se refiere a la tipología textual, pues si alguien quisiera hacerla, pues se puede hacer siempre, pero como encima ya lo hemos visto aquí en clase, es muy sencilla, porque lo que vais a tener, pues dice, bueno, son
Mm. 14 expresiones, 14 frases, ¿vale? Y lo que os pide es lo siguiente, el ejercicio. El ejercicio solamente es esto. Señala las funciones del lenguaje que predominan en las siguientes situaciones comunicativas, ¿vale? ¿Qué predomina? Justifica tu respuesta. Da una razón válida de por qué has elegido esa función en concreto. Es decir, pues yo creo que aquí es función expresiva, porque quien ha escrito esto está expresando lo triste que está. Vale. Algo así, ¿no? O esta es función apelativa, porque la pregunta quiere saber si la otra persona le está escuchando. Ese tipo. Es decir, decir cuál es la función predominante y una justificación breve, ¿no? Apoyada lógicamente en la frase, ¿no? En la que aparezca, que aparezca. ¿Vale? Ok. Pues bueno, aquí terminaríamos esta primera parte.